Hola, un gusto poder estar hoy con ustedes con el tema del sistema inmune y las células y moléculas que participan. De los objetivos, cuando veamos todas las diapositivas, vamos a estar en capacidad de poder comprender los principios de la inmunidad, la discriminación entre lo propio y lo no propio, que existe una inmunidad innata capaz de reaccionar inmediatamente ante un patógeno que haya invadido al organismo, y una inmunidad adaptativa que es capaz de reconocer de forma específica al patógeno y que actúa un tiempo después que haya empezado el sistema inmune innato. El sistema inmune está constituida por una gran cantidad de células, como son los linfocitos, que son los responsables de la inmunidad celular adaptativa, y los macrófagos, monocitos, eosinófilos, mastocitos, que son responsables de la inmunidad innata. Y dentro de este esquema de respuesta inmune, tenemos muy importantemente a las interleucinas. Las interleucinas son proteínas secretadas por los macrófagos o citocinas o por los linfocitos, de ahí su nombre de interleucinas, y que sirven para comunicarse unos leucocitos con otros. Todo esto hace al sistema inmune uno solo, a pesar de que el sistema inmune esté dividido en un sistema inmune innato y en un sistema inmune específico. La palabra inmunología, que es el tema que hoy nos reúne, proviene del latín immunitas, que significa protección y hace referencia a ese estado de protección que gozaban los senadores romanos durante el ejercicio de sus funciones. La inmunología estudia al sistema inmune y es lo que vamos a ver durante todo este semestre. En el organismo, las células y moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmune y son las responsables de conferir ese estado de protección al organismo. La activación de la respuesta de las células que participan en el sistema inmune se conoce como respuesta inmune y que está inducida ante la exposición de sustancias extrañas al organismo. Entonces, de nuevo, el sistema inmune constituye una organización de células y moléculas con funciones propias, especializadas, que actúan de una manera coordinada. Se ocupan de los mecanismos de defensa ante la agresión por microorganismos, virus, bacterias, hongos, protozoarios, parásitos y contra células propias que hayan sufrido una transformación neoplásica. Este mecanismo de defensa contra agentes extraños es lo que se conoce con el nombre de respuesta inmune. Hemos visto que la respuesta inmune puede ser una respuesta inmune innata que está constituida por barreras epiteliales, por células, las células fagocíticas, las células dendríticas, los macrófagos, monocitos, las células NK, y por moléculas como por ejemplo el sistema del complemento,
las interleucinas y la inmunidad adaptativa, que está constituida fundamentalmente por linfocitos que llevan sobre su superficie receptores capaces de reconocer específicamente a los determinantes antigénicos. Estos linfocitos están divididos en linfocitos B y linfocitos T fundamentalmente, aunque después vamos a ver que los linfocitos existen diferentes tipos de linfocitos T con diferentes funciones. También vamos a ver que los linfocitos B, una vez que se hayan activado al encontrarse con el antígeno, estos linfocitos sufren una selección clonal y una multiplicación clonal que va a dar origen a las células plasmáticas, y las células plasmáticas son las encargadas de producir los anticuerpos dirigidos contra los antígenos que dio origen a toda esta activación de los leucocitos. La respuesta inmune implica, entonces, el primero, el reconocimiento del patógeno o de cualquier material que sea extraño al organismo. Tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa son capaces de reconocer al antígeno. La inmunidad innata no reconoce de una manera específica, pero sí hay un reconocimiento de unos patrones moleculares que se encuentran en todos los microorganismos. No es un reconocimiento específico. Sin embargo, la respuesta inmunadaptativa sí reconoce de manera específica a los determinantes antigénicos. Segundo, una expansión clonal en la respuesta inmune adaptativa. Esto no se da en la respuesta inmune innata. Esa expansión clonal induce a la diferenciación en células plasmáticas de los linfocitos B y en linfocitos T efectores en linfocitos T. Esta es la fase de activación de linfocitos de la inmunidad innata. La eliminación del antígeno y una fase de equilibrio, de mecanismo de control que permite mantener ese estado de equilibrio. Es la inmunomodulación u homeostasis. Y finalmente se forman células de memoria que son más rápidas y más efectivas en el reconocimiento del antígeno ante una nueva presencia de estos en el organismo. De la respuesta inmune innata podemos decir que constituye la primera línea de defensa, que hay un reconocimiento, pero que no es específico de antígeno. Carece de memoria inmunológica. Las células que participan no se alteran durante las sucesivas exposiciones al antígeno. Si bien el reconocimiento del antígeno no se da a través de receptores antígenos específicos, las células fagocíticas, polimorfos nucleares y macrófagos expresan sobre su superficie moléculas capaces de reconocer a los receptores de patrones de reconocimiento
o mejor, a través de estos receptores de patrones de reconocimiento, son capaces de reconocer a los patrones moleculares presentes sobre los microorganismos. Ante la invasión de un patógeno, la primera respuesta es una respuesta inmune, rápida. Constituye una resistencia natural. No depende del contacto previo con el agente infectante. La respuesta adquirida depende de un contacto previo con el agente infectante. Se genera después del contacto con dicho agente y es específica para el antígeno. Ante la invasión de un patógeno, el reconocimiento del patógeno en la respuesta inmune se da no a través de un determinante antigénico específico, sino lo que reconoce son moléculas comunes a grupos de patógenos. Estos son patrones moleculares asociados a microorganismos. A través de receptores de reconocimiento patrón expuestos sobre la superficie de los macrófagos y de los polimorfos nucleares. En la respuesta inmune adquirida, el reconocimiento es específico del determinante antigénico o del patógeno. De los componentes de la inmunidad innata, primero tenemos las barreras físicas y las barreras químicas. La primera barrera física ante la cual se encuentran los microorganismos son las células epiteliales. Estas células epiteliales son capaces, ante la presencia de un patógeno, de inducir la liberación de péptidos con una actividad como de antibióticos llamados defensinas y catelicidinas. Y la muerte de los microbios y de las células infectadas por linfocitos intraepiteliales. De las barreras naturales tenemos las barreras físicas, la piel, las mucosas. En la piel tenemos la sudoración de las glándulas sudoríparas, las bacterias de la piel, las lisosimas de las lágrimas en los ojos, la saliva y el mucus nasal. En el estómago tenemos el jugo gástrico, el pH ácido. En el intestino grueso tenemos las bacterias intestinales, que son las que constituyen las microbiotas. En el intestino delgado, el jugo intestinal. En el estómago, el jugo gástrico y el pH ácido. De los componentes celulares, en la respuesta innata tenemos las células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos, los monocitos de la sangre, fundamentalmente. Las células que liberan mediadores inflamatorios, como los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos, y las natural killer. De los neutrófilos son fundamentalmente, y también los monocitos en la sangre y los macrófagos en los tejidos, son fundamentalmente células fagocíticas que requieren fagocitar
endocitar a los antígenos que reconocen como extraño para poder destruir y matar si estos fueran bacterias, por ejemplo. Las células NK, que son fundamentalmente células que matan por lisis a los microorganismos. Una vez que el microorganismo haya sido engullido por el polimorfo nuclear o por los macrófagos, se inicia el mecanismo de destrucción y muerte a través de dos mecanismos. Un mecanismo no oxidativo, del cual se encargan las enzimas lisosomales, y un mecanismo oxidativo por formación de aniones superóxido como los radicales oxidrilos, el peróxido de hidrógeno, también por ácidos hipoclorosos y el óxido nítrico. Y un componente clave de la respuesta inmune innata son las células dendríticas. Las células interdigitantes o células de Langerhans en la piel. Estas células dendríticas hacen de intermediarias entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Los polimorfos nucleares y los macrófagos poseen receptores para moléculas como la manosa, que es un carbohidrato, presente en todos los microorganismos gram negativos. Los receptores de manosa presentes en los polimorfos nucleares y macrófagos permiten discriminar entre las células propias y extrañas, ya que los vertebrados no tienen estas moléculas de manosa sobre su superficie. Llevan receptores. Bien, los polimorfos nucleares y macrófagos llevan receptores para anticuerpos y complemento para los componentes C3 y C5 del complemento, de manera que el microorganismo recubierto de anticuerpo y complemento aumenta la capacidad de ser fagocitada, y esto es lo que se llama el fenómeno de opsonización. De manera que los macrófagos o los polimorfos nucleares llevan sobre su superficie receptores capaces de reconocer a los microorganismos que hayan infectado al organismo. Estos receptores son los Toll-like receptor, las N-formilmetionina, los receptores de manosa y los receptores scavenger. De los receptores, además, llevan receptores de las fracciones C3 del complemento y receptores de citoquinas, y muy importantemente llevan los receptores Fc del fragmento Fc de los anticuerpos, además de receptores de péptidos formilados, receptores de lectina, ya dijimos, el de manosa y los scavenger. Los receptores de tipo Toll constituyen una gran familia de receptores y cada uno reconoce patrones moleculares diferentes.
Fundamentalmente, los receptores tipo TOL reconocen a los lipos polisacáridos de los microorganismos. Existen diferentes receptores de tipo TOL, los receptores 1, 2, 4, 5 y 6, que se expresan sobre la superficie de las bacterias. Que se expresan sobre la superficie de las células fagocíticas. Y estos sí son capaces de reconocer, por ejemplo, el receptor Toll-like R5 a las flagelinas que recubren a los microorganismos, los TLR4 a los lipopolisacáridos, los TLR2 al zimosan de las levaduras. Pero también existen los receptores tipo LIGE, tipo TOL, que son capaces de reconocer al RNA de los virus o al RNA de doble cadena o al RNA de simple cadena de los virus o al DNA de las bacterias. Y estos receptores están ubicados en los endosomas. De manera que el reconocimiento de los microorganismos pueden ser a través de los receptores Toll-like, de los receptores de manosa que reconocen a estas moléculas de manosa presentes en las bacterias, o también las células fagocíticas son capaces de unirse a los microorganismos a través del anticuerpo que pudo haber ya reconocido a ese microorganismo y a través del fragmento del receptor del fragmento Fc de las inmunoglobulinas, estas permiten o facilitan la endocitosis de los microorganismos. Estos receptores en realidad lo que están haciendo es esto, facilitar la endocitosis, porque ¿qué es lo que ocurre? Una vez que hayan reconocido a estas moléculas o de manosa o al fragmento Fc de la inmunoglobulina, empieza a haber un movimiento intracitoplasmático en estas células y se forman los pseudópodos. Estos pseudópodos internalizan al microorganismo y se unen a estas vacuolas, llamémosle así, que contienen el microorganismo, se unen los lisosomas. Los lisosomas, al unirse a los fagosomas, se forman los fagolisosomas. Y es cuando estos lisosomas son capaces de destruir a los patógenos a través de las enzimas como las hidrolasas y las lisosimas presentes en los lisosomas. El fenómeno de opsonización que se da a través de los receptores Fc de las inmunoglobulinas, los anticuerpos que hayan reconocido a los patógenos, ahora van a ser fácilmente también reconocidos por el fagocito a través de los receptores del Fc de las inmunoglobulinas. De esta forma se unen los microorganismos a los macrófagos y se emiten señales que activan al fagocito
para fagocitar al microorganismo y dar muerte al microorganismo ingerido. De los componentes de la inmunidad innata, entonces tenemos a las células fagocíticas que pueden matar a los microorganismos a través de la liberación de las enzimas presentes en los lisosomas o a través de los intermediarios como los ROS y los NOS, que son capaces de inducir la formación de los peróxidos de hidrógeno, de los hidroxilos, de grupos de nitrógenos con capacidad de destruir a las bacterias. De los mecanismos microbicidas de los fagocitos, la fagocitosis induce la captación del oxígeno por los macrófagos. Una vez que se haya captado el oxígeno molecular por el macrófago que haya fagocitado al patógeno, la NADPH oxidasa transforma estos oxígenos moleculares, el oxígeno molecular en hidroxilo, peróxido de hidrógeno, y empieza este fenómeno que se conoce con el nombre de estallido respiratorio. Además, los polimorfos nucleares llevan una enzima llamada la mieloperoxidasa que cataliza las halogenaciones de los productos oxidados, dando origen a productos clorados altamente reactivos en contra de los microorganismos. Los macrófagos poseen otro complejo enzimático, la sintetasa del óxido nítrico inducible, los INOS, que catalizan la generación del ácido nítrico a partir de aminoácidos como la arginina y la citrulina. Todos estos compuestos liberados en el interior de los lisosomas son agentes microbicidas muy patógenos, pero muy potentes. Aquí vemos entonces que las oxidasas, las especies reactivas de oxígeno, por un lado, y el óxido nítrico, por otro lado, inducen la muerte de los microbios. Pero también estas células fagocíticas son capaces de liberar citoquinas una vez que hayan reconocido a los patógenos a través de los receptores de manosa, de los receptores Toll-like o receptores de lectinas. Esto induce la liberación del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 12 e interleucina 1 fundamentalmente, que inducen la inflamación y aumentan la inmunidad adaptativa. Entonces, las funciones efectoras de los macrófagos activados son la muerte de los microbios a través de las especies oxígeno reactivas, del óxido nítrico, o por enzimas lisosomales directamente, o por la liberación de las citoquinas, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 o interleucina 12. Los macrófagos polimorfonucleares
Una vez que reconozcan a los microbios, inducen el proceso de la inflamación. En el tejido donde se inicia esta respuesta, las citocinas, como el factor de necrosis tumoral o la interleucina 1, inducen la expresión de las selectinas en la superficie de las células endoteliales, que permiten a los polimorfos nucleares de los vasos sanguíneos adherirse al endotelio e iniciar el rodamiento de estos polimorfos nucleares sobre dichas células. Y cada vez se unen más a estas células endoteliales, hay una adhesión más estable, porque las quimiosinas también son capaces de inducir la expresión de receptores de las integrinas. Esto hace que la adhesión sea ya más estable a las células endoteliales. Y la activación de componentes del complemento como el C3A y C5A inducen con actividades quimiotácticas, inducen a que estos polimorfos nucleares vayan hasta el sitio donde se dio o se inició el proceso de la infección. De manera que el polimorfo nuclear se dirige por diapédesis, atraviesa las células endoteliales hasta llegar al sitio de la infección. Los macrófagos, además de todas estas funciones que realiza dentro de la respuesta inmune innata, son fundamentales como células presentadoras de antígenos. Estos macrófagos, además, llevan sobre su superficie los antígenos de HLA, antígenos de leucocitos humanos de clase 2. Estos antígenos de HLA de clase 2 son las moléculas responsables de la presentación del antígeno a los linfocitos T. Y entonces estos macrófagos, también las células dendríticas, son células presentadoras de antígeno. Las células dendríticas también se caracterizan por llevar en su superficie las moléculas de HLA de clase 2, y son estas moléculas de HLA de clase 2 las encargadas de presentar los antígenos o los determinantes antigénicos a los linfocitos T y que da inicio a todo lo que es la respuesta inmune adaptativa, que es el motivo de la próxima clase. Pero nos faltó un tipo de célula que es fundamental en la respuesta inmune innata. Son las células natural killer. Son de una estirpe linfoidea, no son ni B ni T. Su función principal es la de destruir células malignas y células infectadas por virus a través de un proceso de citotoxicidad y de producción de citocinas. La actividad citotóxica de las NKs
No requiere de una exposición previa o sensibilización al patógeno. Las NK presentan receptores Fc que unen a las IgG, que a su vez están unidas a un antígeno. El receptor induce señales de activación que induce la liberación de citocinas. Este mecanismo citotóxico es el que se conoce como citotoxicidad dependientes de anticuerpos o ADCC. Las células NK llevan receptores de activación de citotoxicidad y receptores inhibidores de esta citotoxicidad. Los receptores inhibidores de citotoxicidad son los que reconocen a las moléculas de HLA de clase 1 presentes en las células, o mejor, ausentes en las células infectadas por virus y en las células cancerosas, y esto es lo que hace que estas células NK puedan reconocerlas y actuar sobre ellas. De manera que las células normales, las natural killer, no le atacan. ¿Por qué? Porque si pudieran reconocer algún marcador de superficie a través de su receptor de activación, estas células normales llevan moléculas de HLA de clase 1 sobre su superficie y el receptor inhibidor de las NKs reconocen a estas moléculas de HLA de clase 1 y no les atacan. Es el receptor inhibidor reconoce a las moléculas de HLA de clase 1, inhibiendo la activación de las natural killer. Sin embargo, las células infectadas por virus o las células neoplásicas, si bien expresan algún determinante que son reconocidos por el receptor activador de las NKs, estas células perdieron o pierden las moléculas de HLA de clase 1. Y es entonces como que las reconocen como extrañas y ejerce su efecto sobre estas células que carecen de moléculas de HLA de clase 1, las natural killer, matándolas. Bueno, esto es lo mismo que cuando reconocen a las moléculas de las natural killer, reconocen a las moléculas de HLA de clase 1, las reconoce como propias, digamos, y no se activan. Sin embargo, cuando las células hayan sido infectadas por virus o células neoplásicas, pierden las moléculas de HLA clase 1, entonces sí estas moléculas NK se activan e inducen la muerte de las células infectadas. Además, las células natural killer pueden reconocer a los macrófagos con microbios que hayan fagocitado a patógenos, y la inducción de la interleucina 12 por estos macrófagos hacen que respondan las células NK liberando interferón gamma. Y el interferón gamma tiene un efecto, ejerce su efecto sobre la muerte de las células fagocíticas que llevan dentro al patógeno.
Las ADCC, como habíamos dicho, los macrófagos llevan, las células NK llevan receptores FC de inmunoglobulinas. El antígeno, cuando es reconocido de forma específica por las inmunoglobulinas, se reconocen determinantes antigénicos. Estos se recubren de inmunoglobulinas y es cuando las células NK pueden reconocer al fragmento FC de las inmunoglobulinas que llevan los determinantes antigénicos de los microorganismos y de esta forma entonces marcarlos. La aproximación hace que estas células NK puedan liberar las sustancias capaces de inducir la lisis de las células infectadas. Otros componentes de la inmunidad innata constituye el complemento y las proteínas C reactivas o pentraxinas. Del complemento podemos decir que están constituidas por 9 componentes, los C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9, y que se activan de diferentes, estos se encuentran inactivados normalmente en la sangre, pero una vez que el anticuerpo haya reconocido a los microorganismos específicos, se puede activar por la vía clásica. La vía clásica es la que se inicia con la activación del primer componente del complemento, que es la C1Q. C1Q que lleva C1R y C1S. También a complemento vamos a ver esta como una clase especial, la activación del complemento. De manera que en esta clase vamos a ver rápidamente las funciones fundamentalmente del complemento. Entonces, una vez que se active el complemento por la vía clásica a partir de C1Q y por la vía alterna a partir de los lipopolisacáridos presentes en la superficie de los microorganismos que activan a la molécula de C3 del complemento. De esta manera se inicia la activación y otra vía es la vía de las lectinas. ¿Se acuerdan que las lectinas también están ligadas a la manosa en los microorganismos y estas son capaces también de inducir la activación a partir de C4 del complemento. De manera que una vez que se haya dado la activación del complemento por la vía clásica, la vía alterna o la vía de la lectina, los primeros pasos se empiezan a romper estos componentes de C3 en C3A y C3B. C3A se va con una actividad de anafilotoxina, la C3B se une a los radicales de OHs presentes en la superficie de los microorganismos y a partir del C3B lo opsoniza a estos microorganismos y recuerdan ustedes que los macrófagos llevan receptores para el fragmento C3B del complemento y de esta manera es más fácil ser fagocitado el microorganismo ya opsonizado a través de los componentes C3B del complemento.
El, el fragmento C5 es el que da, el fragmento C5A se dirige también con una actividad de anafilotoxina y participan en el proceso inflamatorio. Y a partir del C5B, que se une al C4, que C4B, C5B, C6, C7, C8 y C9, que son las proteínas del complemento que forman el complejo de ataque a la membrana que inducen la lisis del microbio. Entonces, la respuesta inflamatoria constituye el componente principal de defensa del microorganismo. También son fundamentales las citoquinas o el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 12 y otras interleucinas, la 15, la 10, que participan son interleucinas que participan en la respuesta inmune innata. De manera que los polimorfos nucleares o los macrófagos en los tejidos, una vez que hayan ingerido a los microorganismos, son capaces de liberar la interleucina 1 o factor de necrosis tumoral que se dirigen hacia los estromas, el interferón alfa, la interleucina 15, que actúan activando a las células NK y las células NK, entonces activadas, son capaces de inducir la lisis de microorganismos. También estos macrófagos son capaces de liberar la interleucina 6 y la interleucina 10, que induce la activación de los linfocitos B. De esta manera, entonces podemos ver cómo ese inicio de una respuesta inmune innata por una sola célula, cómo se fue amplificando impresionantemente, porque es así realmente, y se van interconectando, se van intercomunicando las células que participan en esta respuesta inmune a través de estas interleucinas y de las citocinas. De manera que el organismo puede potencialmente responder a cualquier elemento extraño que pueda unirse, que van a ser capaces de ser reconocidos por las células del sistema innato o por las células del sistema inmune adquirido. Un ejemplo palpable es el COVID-19. Nos apareció el COVID-19 un 19 de diciembre del 2019. El organismo fue capaz de inducir una respuesta inmune contra las proteínas virales de este antígeno viral, inducir la formación de los anticuerpos, que todavía realmente toda esta respuesta ante el COVID-19 no está obviamente totalmente conocida, son suposiciones, sin embargo, sí sabemos que se hacen los anticuerpos, porque es la forma
en que el organismo es capaz de responder y de dar una respuesta inmune efectiva. Muchos, por razones diferentes, no pudieron dar una respuesta inmune efectiva, otros sí, y estos han sobrevivido. Entonces hablamos de antígenos, que son moléculas reconocidas por los receptores de los linfocitos B y los receptores de los linfocitos T. El antígeno es cualquier molécula que puede unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o al receptor del linfocito T. El antígeno es una macromolécula, es una proteína muy grande. Sin embargo, ese antígeno lleva lo que se llaman determinantes antigénicos, que son porciones de moléculas mucho más pequeñas. Y estos son los epítopes. Y estos determinantes antigénicos en realidad son los determinantes reconocidos por los anticuerpos y por los receptores de T específicos. De manera que un patógeno es una molécula muy grande y son los epítopes o determinantes antigénicos los que van a ser reconocidos por los receptores de B, que son las inmunoglobulinas, o por los receptores de T, que son proteínas receptores de T. Se va a inducir la proliferación clonal. De esta manera se van a dar mayor cantidad de células que van a ser capaces de reconocer de una manera mucho más efectiva al patógeno y van a ser capaces de destruirlo de esta manera. Entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa se encuentran, como ya habíamos mencionado, a los macrófagos como células responsables de presentar el antígeno a los linfocitos T o las células dendríticas. Las células presentadoras de antígeno, las células dendríticas, juegan un papel clave en la respuesta inmune, ya que constituyen el paso entre la inmunidad innata y la adaptativa. Una vez que el microbio o el microorganismo haya sido capaz de atravesar el epitelio, estos antígenos van a ser captados por macrófagos o por células dendríticas y estas van a llevar a estos microorganismos a los nódulos linfoides a través de los vasos linfáticos aferentes. Es en esta región de los nódulos linfoides donde se da la activación de los linfocitos naïf o linfocitos vírgenes, tanto linfocitos T como linfocitos B, que son los linfocitos efectores, y hasta la producción de las células plasmáticas y de los anticuerpos por los linfocitos B y los linfocitos T efectores, que van a salir al torrente sanguíneo y van a ir de nuevo a actuar sobre los microbios que están presentes en el sitio de infección. Por otro lado, también se van a formar linfocitos de memoria que se quedan en los tejidos y órganos linfoides secundarios preparados para una siguiente infección.
la región de estos nódulos linfoides donde se da el reconocimiento de los linfocitos T por donde se da el reconocimiento de los linfocitos T del antígeno que está siendo presentado por el MHC de los macrófagos o de las células dendríticas, se conocen con el nombre de centros germinales. También esto vamos a ver mucho más tranquilamente en las siguientes clases. En realidad, este es un pantallazo de todo lo que constituye al sistema inmune, como dijimos al inicio de la presentación. Y el sistema inmune adaptativo posee dos tipos de respuesta, el humoral y el celular. El humoral dado por los linfocitos B, anticuerpos, el humoral dado por los linfocitos T, que también vamos a ver con mayor detenimiento. El receptor en B son inmunoglobulinas capaces de reconocer a los determinantes antigénicos. Y las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas que van a ser secretadas por las células plasmáticas son exactamente iguales a las inmunoglobulinas que fueron capaces de reconocer a ese determinante antigénico inicialmente. Existen diferentes tipos de inmunoglobulinas con diferentes funciones y también existen células linfocitos T efectores diferentes, los linfocitos T de memoria y los linfocitos T citotóxicos. De manera que la respuesta inmune innata está íntimamente unida a la respuesta inmune adquirida y no se la puede separar ante la invasión de un microorganismo, sino más bien una actúa en función de la otra, induciendo una respuesta cada vez más efectiva. Y también durante el curso de este semestre, en esta asignatura que es la inmunología, vamos a ir viendo no solamente la teoría de cómo funcionan las células y las moléculas que participan en la respuesta inmune, sino también vamos a ver las aplicaciones de la inmunología, que realmente es un mundo fascinante dentro de lo que es el área de la salud. Muchas gracias.